momento, gracias a cada uno de ustedes que están allí conectados en este momento en esta plataforma virtual de Zoom, como también a las personas que están escuchándonos en esta transmisión en vivo. Hoy tengo una palabra que es continuación de la serie que estamos estudiando. Hay una serie que le hemos titulado Generación de Conquista, y esta palabra de hoy, este mensaje de hoy, es parte de esa serie, Generación de Conquista. Yo creo que Dios nos va a permitir a usted y a mí, ¿verdad?, ser parte de esa generación de conquista, una generación aguerrida, una generación obediente, una generación de fe, una generación que no retrocede, una generación que no traiciona, una generación que obedece la palabra, que obedece todo lo que Dios nos ha dicho. Porque el éxito en la vida cristiana, el éxito está en obedecer la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, metemos a Dios a la ecuación de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestras finanzas, de todo lo que nos pertenece. Y hoy vamos a mirar uno de los temas muy poderosos, por cierto, muy relevantes. En mi humilde opinión, creo que es uno de los temas más relevantes de la vida cristiana, en esa dependencia que queremos tener de Dios, porque el éxito nuestro está cuando dependemos de Dios. Cuando dejamos de depender de Dios, es cuando empiezan los desajustes, es cuando empieza la dificultad, cuando empieza todo ese tipo de cosas que tiende a opacar nuestra vida, traernos tristeza, traernos zozobra, desconfianza, temor, etcétera. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que es la autosuficiencia. Autosuficiencia. Esta es una palabra muy bonita, muy halagadora, pero encierra algunos asuntos que, si no tenemos el cuidado que debemos tener como hijos de Dios, como servidores de Dios, podemos correr el riesgo de desconectarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Mire, esta conducta o la autosuficiencia está haciendo estragos, no solamente en el mundo secular, sino que de alguna manera se ha introducido sutilmente a la iglesia. Y la iglesia, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los servidores de Dios, a veces sin darnos cuenta o conscientes o inconscientemente, podemos llegar a ser víctima de lo que es la autosuficiencia. Usted se va a dar cuenta que en este tiempo hay hasta congresos de superación personal donde se busca lograr establecer esa autosuficiencia, y se oye halagador, se oye muy, muy bonito, ¿verdad? Pero la triste realidad es que la autosuficiencia aleja al creyente de su dependencia de Dios. En esta noche me propongo que juntos conozcamos cómo podemos manejar nosotros el asunto de la suficiencia, porque una cosa es ser suficientes en Cristo, que lo somos. El apóstol Pablo dijo que en Cristo estamos completos, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, una cosa es ser suficientes en Cristo, pero otra cosa muy diferente es considerarnos autosuficientes, porque eso nos aleja de la dependencia de Dios. El apóstol Pablo, quien fue un hombre muy relevante en la iglesia del primer siglo, con una dimensión extraordinaria en cuanto a dones, a unción, a revelación, etcétera. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el
capítulo 3 de su segunda carta y el versículo 5 dice el apóstol Pablo, pero nosotros, hablando de él y su equipo, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Oiga esto usted, por favor, es el apóstol Pablo. No le estoy hablando de cualquier persona, es el apóstol Pablo, el hombre que conquistó toda el Asia Menor, habitada de su tiempo, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Él le declara a la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 3 y el versículo 5, dice, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad para hacerlo. Usted se da cuenta que allí el apóstol Pablo está teniendo una dependencia 100% de Dios. Ahora, antes de avanzar, ¿qué es autosuficiencia? ¿En qué consiste la autosuficiencia? El diccionario de la Real Academia la define de esta manera. Dice que es la condición del individuo que se considera a sí mismo capaz de satisfacer sus propias necesidades sin la ayuda de nadie. Qué bonito, ¿verdad? Que se oye muy halagador y uno dice, wow, qué tremendo, no necesito de nadie. Yo sé cómo hacer las cosas, sé cómo entrar, sé cómo salir adelante, etcétera. Eso es autosuficiencia. Y luego hay una segunda definición que la Real Academia, que el diccionario de la Real Academia da acerca de la autosuficiencia, y es modo de pensar de una persona que por su valía y su capacidad tiene un sentimiento de superioridad por encima de los demás. Esta ya es más cardíaca, ¿verdad? Y aquí ya vamos mirando realmente el rostro de lo que es la autosuficiencia. O sea, el término se oye bonito. Usted ha escuchado a esas personas que dicen, no, es que yo no dependo de nadie. A mí no me gusta molestar a nadie. Y como decía alguien, hay un dicho por ahí que dice, bueno, hay que rascarse con nuestras propias uñas. Se oye así como muy halagador, pero la autosuficiencia es el puente o es la antesala para la prepotencia, para la arrogancia, para el orgullo y para llevar a la persona a ser engrida y a mirar a los demás por abajo. Fíjese, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos deja claro el mensaje acerca de la autosuficiencia o de lo dañino que es la autosuficiencia. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 5, la famosa discurso de Jesús acerca de la vid verdadera. En la traducción en lenguaje sencillo, Jesús dice en Juan 15:5, el discípulo que sigue unido a mí y yo unido a él, es como una rama que da mucho fruto. Pero la segunda parte dice, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Jesús lo dijo. Jesús dijo que la autosuficiencia en la vida de un creyente es un peligro o no existe, porque dijo, separado de mí, ustedes nada pueden hacer. La autosuficiencia es peligrosa y mortal, no solo por lo malo que es, sino porque ataca a cualquier persona. Y aquí es la parte difícil en donde yo me propongo a atrapar su atención en esta noche. La autosuficiencia es tan peligrosa que ataca a cualquier persona, sin importar su nivel de unción, sin importar su capacidad académica, sin importar nada de lo que tenga la persona. Ataca a cualquier persona. Y oiga esto, entre más una persona crece, y le estoy hablando no solamente en términos seculares o materiales, sino que le estoy hablando en términos espirituales, entre más una persona crece,
más riesgo corre de considerarse autosuficiente. Le voy a repetir esto porque esto es medular en la palabra que creo que Dios nos envía en esta noche. Entre más una persona crece, más riesgo corre de ser víctima de autosuficiencia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, él relata su experiencia que él tuvo cuando fue traspuesto al tercer cielo. Él dice en los primeros versículos del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios: conozco a un hombre que fue traspuesto al tercer cielo. Y en los primeros versículos habla de ese hombre, que justamente es él, que dice que miró cosas que jamás hombre ha visto, escuchó cosas que jamás hombre ha escuchado y que ni han subido en corazón de hombre. Pero me llama la atención a mí porque los versículos del 1 al 6 son halagadores. Cuando Pablo habla que estuvo allí en el tercer cielo, que Dios lo llevó para poder tener una revelación de lo que hay en el cielo, y escuchó palabras, mensajes celestiales que no se le fue permitido repetir o enseñar. Pero del versículo 7 en adelante cambia completamente el panorama. Y mire lo que dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, oiga esto, aquí está la parte que quiero enfatizar. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es poderosísimo. Jesús, el Señor, le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora viene el apóstol Pablo y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, dijo: no voy a hacer más alarde de estas cosas, más bien me voy a gozar en mis debilidades. A los Gálatas les dijo: de ahora en adelante nadie me moleste, porque traigo conmigo las marcas del Señor Jesús. Y esas marcas de que el apóstol Pablo estaba hablando incluía sus penurias, incluía sus cárceles, incluía los azotes, incluía todo lo que había sufrido por causa del evangelio de Cristo. Las marcas, tengo las marcas, dijo el apóstol Pablo. Y de eso él se gloriaba. De eso él hacía alarde, de los azotes, de las cárceles, de los sufrimientos, de todo lo que había sufrido por causa del evangelio de Jesucristo. Entonces, miramos aquí que el apóstol Pablo nos da la pauta para entender que la autosuficiencia es dañina, es peligrosa, es mortal en la vida de un hijo de Dios. Y como seguimos estudiando la serie de Generación de Conquista, basada en la generación de Josué, que cruzó el Jordán y llegó a la tierra prometida para tomar posesión de ella, es importante entender que Josué era un guerrero, como lo estamos diciendo el domingo pasado allá en el púlpito de Manantial de Amor. Josué era un guerrero. Oiga, Josué era prototipo de Jesús, de Jesucristo. De hecho, su nombre significa Jehová Salvador. Josué era prototipo de Jesús. Sin embargo, después de la gran victoria que Dios le dio sobre Jericó, Josué fue víctima de autosuficiencia. Impresionante. Usted dice, ¿cómo es posible que un hombre del calibre de Josué, un hombre que
que pudo tener una revelación cuando Jesucristo se le presenta con la espada desenvainada, diciéndole: soy el príncipe de los ejércitos celestiales y he venido para ayudarles. ¿Cómo es posible que Josué fue víctima de un ataque de autosuficiencia? Pero cuando usted lee en la Biblia, en el capítulo 7 de su libro, del libro de Josué, usted se va a dar cuenta que cuando Josué tuvo tremenda victoria sobre Jericó, hizo todo lo que Dios le pidió hacer en Jericó, quemó la ciudad. Josué, dice la Biblia, relata textualmente que envió mensajeros o espías a espiar la próxima ciudad que se llamaba Ai. Hablamos un poquito el domingo pasado de esto. Cuando los espías que Josué envió a Ai regresaron, le dijeron: no molestes todo el pueblo, son bien poquitos. Envía unos 2,000 o 3,000 hombres. Y la Biblia relata que Josué envió 3,000 hombres a pelear a Ai, con la esperanza de lo que los espías le habían dicho, que la victoria era segura, porque Ai era una ciudad chiquita y no tenía muchos guerreros. Pero después nos damos cuenta que cuando atacan a esta ciudad, Israel retrocede ante el ejército de Ai. 36 israelitas mueren, 36 guerreros de Israel mueren y huyen, le dan la espalda al enemigo. O sea, esto va en contra o contradice la palabra que Dios le había dado a Josué. Dios le dijo en el capítulo 1 de Josué y el versículo 6: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Tome nota de eso usted, por favor. El Señor le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero aquí, en el capítulo 7 de Josué, miramos que hay un pueblo chiquito, un ejército pequeño, le mata 36 guerreros e Israel huye despavorido de sus enemigos. Y el domingo pasado hablábamos que fue el pecado de Acán lo que provocó esto. Pero hay un detalle que se nos escapa fácilmente a los que leemos la Biblia, y ahí está lo medular que quiero compartir con ustedes en este día. Josué no le consultó a Dios antes de emprender la batalla contra Ai. ¿Usted me va siguiendo hasta acá? O sea, Josué dijo: bueno, si hemos tenido tremenda victoria en Jericó, si ya Jericó era la ciudad amurallada, la ciudad, como quien dice, la más difícil para vencer, pero ya vencimos Jericó, ya quedó Jericó prácticamente en escombros, convertida a nada. Entonces, de aquí para adelante no habrá nada que me detenga. Él ya tenía una palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente. Pero no hay registro en la Biblia de que Josué le haya consultado a Dios antes de atacar a Ai. Se lo voy a comprobar en esta noche por la palabra, que Josué no consultó a Dios, porque Dios ya se había apartado de Israel y Josué no se había dado cuenta. Hermanos amados y naciones del mundo que me escuchan, esta palabra me sacude a mí como hombre de Dios. ¿Sabes lo más trágico que nos puede pasar a ti y a mí como iglesia? Es que Dios se haya apartado de nosotros y no los hayamos dado cuenta. Dios ya no iba con Israel cuando ellos fueron a atacar a Ai. Pero Josué no se había dado cuenta porque no había consultado a Dios. Él pensó que era capaz de tener esa victoria sin hablar con Dios. ¿Sabes cuántos lugares hoy en día están igual? Siguen gritando y danzando alrededor de un lugar donde alguna vez la presencia de Dios estuvo, pero la presencia de Dios ya no está más allí. Por eso no hay victoria,
Por eso hay desgracia, por eso hay tantas cosas, tantas aberraciones que van en contra de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no está allí, no hay voz de Dios, no hay revelación de Dios. Manantial de amor, iglesia amada en todo el mundo que me escuchan hoy, lo más crítico que nos puede pasar en la vida a la iglesia no es la noticia mala que hay en el mundo, no es la amenaza mundial de guerras o de lo que sea. La amenaza más grande que le puede pasar a una iglesia es haber perdido la presencia de Dios y no haberse dado cuenta. Y cabod es la palabra. Esa es la palabra que se usa en el libro de Samuel cuando Israel perdió la presencia de Dios, el arca del pacto. Y cabod, usted debe recordar la historia que así le pusieron a ese niño que nació justamente ese día. Y ahora aquí miramos en la historia de Josué que la presencia de Dios se había apartado de Israel. El Dios que le dijo, nadie te podrá hacer frente. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Ese Dios se había apartado y Josué no se había dado cuenta. Mire lo que dice en el versículo 12 del capítulo 7 de Josué. La última parte, Dios le dijo, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan el anatema. Esto a mí me sacude. Esto a mí me confronta. Y esta es mi oración de toda mi vida y cada día, pidiéndole al Señor, Señor, me puede faltar todo. Lo puedo perder todo. Puedo perder lo que sea, pero que nunca pierda tu presencia. ¿Sabes cuánta gente ya no aprecia la presencia de Dios? ¿Cuánta gente anda atrás sus propios intereses, sus propios caprichos, su propio beneficio, pero ya no le importa la presencia de Dios? Han sido víctimas de un espíritu de autosuficiencia. Pueden pensar que pueden entrar y salir, hacer y deshacer sin consultar con Dios. Y realmente esa es la voluntad de Dios. Yo sé porque sé que Dios nos envía una palabra este día que me ha tenido de rodillas en esta semana pasada, clamando, pidiéndole a Dios favor para transmitir esta palabra, porque creo que es una palabra que viene justo en el momento donde la iglesia enfrenta quizás un gigante que no lo vamos a poder vencer por nuestras ideologías, no lo vamos a poder vencer con fuerzas humanas, no lo vamos a poder vencer con nuestros recursos, lo vamos a vencer dependiendo de aquel que dijo que él tiene el poder sobre la vida y la muerte en el cielo y en la tierra, y que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de su iglesia. La iglesia se ha asustado, se ha alborotado en este tiempo por todo lo que está pasando en esta nación y en el mundo. La iglesia se ha asustado, y yo le voy a decir esto con mucho respeto, pero con mucha integridad. La iglesia se asusta porque ha perdido su dependencia de Dios. Cuando tenemos una dependencia de Dios y sabemos el gran Dios que tenemos, nada ni nadie nos va a asustar ni nos va a amedrentar, porque este Dios nuestro, Él es un verdadero guerrero. Él es poderoso. Él es nuestro capitán. Él va al frente de nosotros y nada ni nadie nos va a poder apartar de su amor y de su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 3 y 4, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes? La vergüenza más grande que la iglesia ha vivido en este último tiempo es que los cristianos hemos querido pelear las batallas espirituales con armas carnales. Y se ha prestado la iglesia para asuntos
que no le incumben ni le pertenecen. Nuestro trabajo es proclamar la palabra de verdad. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio de Cristo. Nuestro trabajo es declarar que el Dios del cielo, el Dios nuestro, Él tiene el control sobre el infierno, sobre el diablo y sobre todo. Ese es el trabajo de la iglesia. Mientras la iglesia está pegada, dependiendo 100% del Dios grande y poderoso, la victoria ya está asegurada. Pero en el momento que la iglesia, que los hombres de Dios somos víctimas de autosuficiencia, hemos perdido la batalla y hemos fracasado miserablemente. Y a partir de allí el enemigo se nos puede reír en la cara porque nosotros no tenemos ninguna capacidad para enfrentar los asuntos espirituales a menos que dependamos del Dios Todopoderoso. Lo más peligroso de la autosuficiencia es que se camuflaja de muchas maneras. Se camuflaja muchas veces de maneras inocentes, ¿verdad? Que aparentemente se mira como si fuera de verdad, pero lo que la autosuficiencia procura o persigue es arrancarnos de la dependencia de Dios. Manantial de amor, iglesia amada, hermanos amados que me escuchan en cualquier lugar del mundo, tú y yo no podemos vivir la vida cristiana en victoria a menos que dependamos 100% de Dios, que dependamos cada minuto de Dios. No podemos desligarnos de Él. El momento cuando Josué se desligó tantito de la dependencia de Dios y se confió en que él ya tenía una promesa, Dios ya no estaba con él, pero no se dio cuenta y enfrentó una batalla únicamente para ser avergonzado y derrotado. Y gracias a Dios, que Dios es bueno y le dio la oportunidad de arrepentirse y de restaurar el daño, y después Dios le dio tremenda victoria, pero fue víctima de ese sentimiento de autosuficiencia. Hermanos amados, la autosuficiencia es dañina, es mortal. Y la gran pregunta hasta aquí es, ¿cómo ser libre de la autosuficiencia? ¿Cómo puedo ser libre? Pregúntese usted que me está escuchando allí. ¿Cómo puedo ser libre de la autosuficiencia? ¿Alguna vez se ha sentido usted autosuficiente y ha pensado que no necesita de nadie? ¿Ha pensado que usted sabe cómo hacer y que puede hacer las cosas y que no necesita que nadie le ayude? ¿Alguna vez se ha sentido así? Es peligroso. Si alguna vez se ha sentido así, entonces esta palabra es para usted. Y si nunca se ha sentido así, también es para usted, para que ahora ya sepa cómo contrarrestar ese sentimiento maligno de autosuficiencia. Dice el apóstol Pablo que somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. ¿Ve usted cómo cada miembro de nuestro cuerpo se necesita mutuamente? No puede decirle un miembro del cuerpo al otro, no te necesito, porque eso sería un fracaso. Y cuando el apóstol dice que somos el cuerpo de Cristo y miembros uno de los otros, quiere decir que nos necesitamos unos a otros. La autosuficiencia es lo que ha provocado que la iglesia en estos últimos décadas se partió en 1000 pedazos, donde cada uno se cree competente y hacer lo que debe hacer y ya piensa que no necesita del otro. Autosuficiencia. ¿Cómo puedo ser libre de la autosuficiencia? Permítame dar varios consejos que considero sencillos, prácticos, pero muy poderosos, que nos van a ayudar de una manera impresionante. A mí me han ayudado, me están ayudando y por eso los comparto con seguridad, con integridad, los comparto con esa confianza de que nos van a ayudar para poder ser libres de la autosuficiencia. El primer consejo que le quiero dar para ser libre de la autosuficiencia es reconozca que todo lo que tiene y que todo lo que usted es proviene
del Señor. Esto es medular en la vida cristiana. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 y el versículo 17 de su carta: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oiga, qué lindo esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, mi primer consejo en este día para ser libre de autosuficiencia o para no ser víctima de la autosuficiencia, reconozca que todo lo que tiene y todo lo que usted es proviene de Dios. Dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, aquí, hermanos, es poderoso porque aquí es el apóstol Pablo hablando, el hombre, como le acabo de decir, con todas las características de un hombre de Dios, con grandes revelaciones, con una tremenda unción, fluía en los dones del Espíritu Santo, tremendo ministerio. El apóstol Pablo dice aquí en Hechos 17, 28, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Versión Dios habla hoy. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es interesante ver lo maravilloso que es tener una dependencia de Dios. Hermanos amados, cuando tenemos dependencia directa de Dios, la victoria ya es segura. No hay nada ni nadie que nos va a poder arrancar de la voluntad de Dios. Mi segundo consejo que quiero darle en este día acerca de cómo ser libre de la autosuficiencia: busque la ayuda de Dios para todo. ¿Escuchó eso? Busque la ayuda de Dios para todo. El problema nuestro es que buscamos la ayuda de Dios para las cosas donde pensamos que ya no hay nada más que hacer, pero no buscamos la ayuda de Dios en las cosas chiquitas. O sea, como que si algunas cosas nosotros las podemos hacer sin Dios y otras lo necesitamos. Debemos buscar la ayuda de Dios en las cosas grandes, pero también en las cosas chiquitas, porque nunca sabemos realmente cuándo este sentimiento maligno de autosuficiencia puede llegar a nuestra mente. Y oiga esto, porque la autosuficiencia es progresiva, o sea, no es que llega así de un solo, es progresiva. El individuo se va apartando poquito a poco se va apartando de la dependencia de Dios. Ya no ora para decisiones pequeñas, ya no ora para hacer asuntos o negocios que considera que los puede manejar. Entonces, como ya no va orando, la autosuficiencia se va metiendo sutilmente hasta cuando lo atrapa y ya no le pide consejo a Dios para nada. Y entonces cuando ya el asunto explota y puede ser mortal. Pero si le pedimos ayuda a Dios o buscamos la dirección de Dios para todo, no vamos a ser víctima de autosuficiencia. No presuma que ya sabe todo o que ya puede todo. Es mejor ser humilde. Es mejor entender que sin Dios, como Cristo dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice la palabra del Señor: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Dice la versión Dios habla hoy. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para tu cuerpo. Qué tremendo
Qué tremendo cuando podemos buscar la ayuda de Dios para todos y no en la sabiduría nuestra que es limitada, el entendimiento nuestro que es limitado. Mi tercer consejo de cómo no ser víctima de la autosuficiencia, o si ya fuimos víctimas, renunciar a la autosuficiencia. Mi tercer consejo es: tenga un buen concepto de usted. Tenga un buen concepto de sí mismo. ¿Saben lo poderoso que es esto? Le estoy regalando gemas espirituales que le van a ayudar para vivir apegado al corazón de Dios, teniendo victoria cada día en todo lo que haga y dependiendo de Él siempre. Tenga un buen concepto de usted. O sea, no estoy diciendo que usted no tenga un buen concepto de usted, no, tenga un buen concepto. No tenga un concepto equivocado o distorsionado. ¿Sabe uno de los peligros que amenaza a la iglesia en este tiempo? Esto lo voy a decir con mucho cuidado, ¿verdad? Sí, sin la mínima intención de ofender la dignidad de nadie. Pero uno de los peligros que amenaza a la iglesia en este tiempo es ese positivismo malintencionado que muchos predican en este tiempo. Y le meten ego a la persona en la mente, en el corazón, y lo levantan al punto que se infla, donde cree que ya es el Superman, ¿verdad? Pero cuando vuelve a la realidad y se da cuenta que todavía tiene sus pies en la tierra, el asunto cambia y es difícil. Entonces hay que tener un buen concepto de uno mismo. El apóstol Pablo le dice a los Romanos capítulo 12 y versículo 3, dice: no se crean mejores de lo que realmente son. En la Reina Valera dice, dice el apóstol Pablo que no tenga un alto concepto de sí más del que debe de tener. Pero en la versión, en lenguaje sencillo, dice: no se crean mejores de lo que son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Tenga un buen concepto de usted, pero no tenga un concepto equivocado. Cuando tenemos un concepto equivocado y le prestamos oído a ese positivismo barato que le anda pronosticando a la gente cosas que realmente no vienen al caso, es cuando fracasamos. Yo nunca voy a olvidar, hace bastantes años, hace unos 15 o 16 años, a un amigo mío le, le, le dieron una palabra de esas positivas, ¿verdad? En una reunión que teníamos, y este orador que estaba allí se acercó y le dijo: tú estás contento. Era una de esas reuniones donde hay mucho decreto positivo y toda la cosa, y dice que profecía, pero allí está el peligro. Y yo me recuerdo perfectamente bien que le dijeron a mi amigo: tú estás contento con esa ratonera que tienes. Se estaban refiriendo a su casa. Tú estás contento en esa ratonera que tienes, o quieres una casa mejor. Así me dice el Señor que te diga: dibújame la casa que quieres. ¿Cómo es la casa que quieres? Y aquel la creyó, se le voló la cabeza y le dijo: yo quiero una casa de 4 recámaras, de 3 baños, quiero una alberca en la parte de atrás con un kiosquito y un asadero de carne para tener fiestas, quiero tener una cochera para 3 carros, y empezó a todo lo que quería. Entonces, cuando él dijo y figuró la casa que él quería, el hombre que le estaba dando la palabra le dijo: bueno, esa es la casa que tú quieres, entonces esa es la casa que el Señor te va a dar. Y en 3 meses, oiga esto, en 3 meses, 90 días, en 3 meses tú sales de esa ratonera y entras a la casa que el Señor te va a dar. Y se oye bien halagador, hasta ganas de pedir una a mí me daban, pero lo triste fue que a los 90 días, los 3 meses que le habían dicho de plazo, le llegó la carta del banco que desocupara su casa porque él tenía 4 meses que no pagaba su casa. Se cumplió la palabra que iba a salir de su casa, pero avergonzado. No vivir en una casa de 4 recámaras y 3 baños, vivir en un apartamento, en un estudio, que es lo que podía pagar. Esto, hermano, le ha hecho un gran daño a la iglesia. Tenga un buen concepto de usted. No esté
queriendo hacer cosas, ¿verdad? Que es puro emocionalismo. Una cosa es cuando Dios le da a usted la bendición de alcanzar las cosas, pero otra cosa es cuando viene ese sueño barato que puede enriquecerse de la noche a la mañana. O sea, Dios dice, el hombre más sabio, mire Salomón, dice que Dios nos da la sabiduría para hacer la riqueza. Pero no es que no vamos a ser ricos de la noche a la mañana. Dios te va a dar la sabiduría para inventar, para emprender, para trabajar. Pero hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Entonces Dios va a bendecir tu trabajo. Dios va a prosperar tu trabajo. Dios te va a ver fuente de bendición para que tú mires el fruto del trabajo que tú tienes. O sea, la bendición de Dios no es que viene así nomás para proteger o defender la holgazanería. No, Dios nos da sabiduría para trabajar, para emprender, para inventar, para hacer cosas. Y Dios allí está para prosperar. Ese es Dios. Todo esto está en la palabra. No necesitamos ni siquiera que nadie nos lo venga a decir. Ya está en la palabra. Ya está allí. Los decretos de Dios están en la palabra. La prosperidad no viene porque alguien te decrete, no viene porque alguien te ponga la mano, no viene porque alguien te desee cosas. La prosperidad viene como una consecuencia de la obediencia que tenemos a la palabra de Dios. Es una consecuencia. Cuando usted vive para Dios, cuando usted está obedeciendo la palabra, cuando usted está amando a Dios, cuando usted está queriéndoles hacerle fiel a Dios, haciendo su mayor esfuerzo. Dios es bueno y Dios mira que usted está esforzando. Claro, todos fallamos, nos equivocamos, pero Dios mira que te estás esforzando, que estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces Dios dice, este mi hijo está esforzando y empieza a bendecirte, empieza a prosperarte, empieza a darte abundancia, porque Él sabe que si pone abundancia en tus manos, tú lo vas a usar sabiamente y vas a bendecir su obra, vas a bendecir a otros, como lo decíamos hace unos días también acá en esta plataforma. Hay que tener un buen concepto de nosotros. Me recuerdo hace unos años, este es un chiste, ¿verdad? Pero bueno, para mí se me hizo un chiste. Alguien me platicó de este muchacho que tuvo un accidente y se cortó en su trabajo, se cortó los 4 dedos de su mano y, y resulta que cuando se los arreglaron, la mano no le quedó bien, le quedó así un poco encogida, no le quedó bien. Y cuando ya le quitaron el yeso y todo, que lo iban a mandar para su casa, él le preguntó al doctor, doctor, ¿mi mano me va a quedar bien? Y el doctor le dijo, sí, te va a quedar bien, mijo, cuando con la terapia vas a poder estirar los dedos y te va a quedar bien. Y el muchacho le dice, ¿usted cree que yo voy a poder tocar la guitarra después de que me quiten este yeso? Y el doctor le dijo, claro, mijo, vas a poder tocar la guitarra. El muchacho dijo, qué bueno, porque nunca la he podido tocar. Parece un chiste, pero es la verdad. Cuando no tenemos un buen concepto de nosotros, corremos el riesgo de cometer este tipo de cosas. Entonces, un buen concepto de sí mismo es poderoso. Y mire que lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo un hombre experimentado en todo lo que tiene que ver el reino de Dios, el ministerio. Él dijo, no tengan un concepto más alto del que deben tener, sino que piensen de sí con cordura. Eso es poderoso, ¿verdad? Usando la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por último, mi último consejo, el consejo número 4 que les quiero dar, lo dejé por último porque esto es lo que me gustaría que quedara marcado en su vida cuando nos despidamos de esta reunión, que quede en esta noche pensando y siempre usted quede pensando en esto. Mi último consejo para evitar ser víctima de la autosuficiencia, sea lleno del Espíritu Santo. Esto es poderosísimo porque el Espíritu Santo es quien nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo comportarnos, nos enseña cómo emprender, nos enseña cómo hacer las cosas. El Espíritu Santo es el que nos dirige. Cristo dijo que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia.
quiero que usted escuche cómo pensaban los discípulos del Señor antes de ser llenos del Espíritu Santo. Estoy terminando acá. Pero quiero que usted escuche cómo pensaban los discípulos de Jesús antes de ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 22-24 relata que los discípulos tuvieron una discusión no menor sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Oiga usted, estamos hablando de los discípulos del Señor, pero allí había una discusión entre ellos. ¿Quién va a ser quién debe ser el más importante de nosotros? Me imagino que algunos decían, bueno, Pedro, pues mira, Pedro siempre anda allí metido, siempre es el que habla. De hecho, por la historia conocemos que Pedro es el mayor de los discípulos. Entonces, por eso es el que siempre aparece allí hablando, porque era el menor de los muchachos, el mayor de los muchachos. Me imagino que otro decía, no, yo creo que va a ser Juan, porque mira lo que anda de metiche ahí, siempre anda acostado en el pecho de Jesús. No debe haber faltado alguien que dijo, no, yo pienso que es Judas, porque a él le dieron el dinero. Dependemos de él. Si Judas no quiere el dinero, no le dan nada. Entonces, yo pienso que él va a ser el más importante. Y había una discusión, pero oiga usted aquí, esto sí que es la gota que ramó el vaso, como decimos, ¿verdad? Mateo 20, capítulo 20, versículo 20-21. Dice que la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Yo cuando estaba leyendo este pasaje esta mañana, yo terminé riéndome. Dije, debía de ser una madre, ¿no? Y debe haber tenido un poquito de sangre latina esta señora. Ella va con sus hijos, con sus dos hijos a Jesús, y mire, se arrodilla enfrente de Jesús. Y yo pienso que se ha de haber puesto algo en sus ojos para que le salieran lágrimas también, ¿verdad? Para ponerle más emoción al momento. Y cuando Jesús mira todo aquel cuadro, aquel drama de aquella señora enfrente de él, Jesús le pregunta y le dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, Señor, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. My God. Estos hijos de Zebedeo, y más con esta madre que tenían, eran tremendos, hermanos. Uno quería estar a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda allá en el cielo. Pero oiga lo interesante. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo, le dijo Jesús. ¿Pueden acaso ustedes beber del trago amargo que yo voy a beber? Le estoy leyendo la traducción Dios habla hoy. Jesús les dice, ¿ustedes están dispuestos a beber el trago amargo que yo voy a beber? Mira lo que estos ingratos le responden. Sí podemos. ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia. Sí podemos, le dijeron. Esos eran los discípulos del Señor antes de ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahora quiero que escuche cómo pensaban esos mismos discípulos, estos mismos ingratos que estaban pidiendo aquí el primer lugar en el cielo junto con su mamá de ellos. Quiero que escuche cómo pensaban después de haber sido llenos del Espíritu Santo, porque estoy bajo el cuarto consejo. Procure la llenura del Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 44 y el 46, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hasta aquí miramos que no había envidia, no había rivalidades, no había pensar que quién era el más grande, el mayor. Tenían todo en común. Como si eso fuera poco. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga esto, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allí estaban aquellos ingratos que habían querido sobrepasar por encima
de sus compañeros en el ministerio y querían ser los primeros en el reino de Dios. Y usaron de su mamá para que ella hiciera la petición. Aquí están. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran las mismas personas. Pregunto, ¿qué fue lo que cambió? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿No es esto maravilloso? Hermano, la llenura del Espíritu Santo es vital porque solamente el Espíritu Santo nos puede transformar desde adentro hacia afuera. O sea, sin la llenura del Espíritu Santo siempre vamos a estar con celos, con contiendas, con disensiones, queriendo ser el más sobresaliente, el más importante, el chipilón de Dios. Pero con la llenura del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos viene de Él. Y que sin Él nosotros no tenemos ni podemos hacer nada. Y mire que no lo dice este predicador, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús en Juan 15:3. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, si mi consejo es, terminando acá, que si aplicamos estos principios o consejos que le acabo de dar, que son prácticos, pero son poderosos para triunfar en la vida cristiana, si aplicamos estos consejos como el estilo de nuestras vidas, oiga lo que le voy a decir, jamás vamos a ser víctimas de autosuficiencia. Y si ya fuimos víctimas de autosuficiencia y aplicamos estos principios, vamos a poder ser libres. Le vamos a dar la gloria a Dios en todo. Y oiga esto usted, cuando nosotros aprendamos a tener una dependencia plena de Dios, entonces Dios no va a tener ningún problema en bendecirte, en prosperarte, en levantarte, en darte todo lo que necesitas, porque Él sabe que estás en buenas manos. Yo pienso, es un pensamiento personal, pero tengo algunos criterios bíblicos como para corroborarlo. Yo pienso que muchas de las cosas por las cuales Dios no nos da lo que le pedimos es porque tal vez esas cosas nos van a desviar del propósito de Dios. Porque estamos siendo autosuficientes, vamos a pensar que somos bien chambeadores, que nos pasamos de lanza, que somos inteligentes, que tenemos buena suerte, que bla, 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 porque tenemos un sentimiento de autosuficiencia. No le damos la gloria a Dios en las pequeñas cosas que tenemos, mucho menos se las vamos a dar en las cosas grandes. Entonces nos conviene ser libres de autosuficiencia porque el deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es prosperarte. El deseo de Dios es usarte para su gloria, para su honra. El deseo de Dios es manifestar su gloria a través de tu vida. ¿Se imagina usted en este tiempo si hubiera un hombre que tuviera la magnitud de unción del apóstol Pedro, que cuando él salía por las calles de Jerusalén, dice la Biblia que sacaban los enfermos y los ponían a la orilla del camino para que al menos la sombra de Pedro les tocara y eran sanos? ¿Imagina usted si este tiempo se levantara un hombre con esa dimensión de unción? Usted haga sus conclusiones, como está la iglesia en este tiempo. Entonces necesitamos soltar esa autosuficiencia que nos lleva a la arrogancia, a la prepotencia, y ser humildes y entender que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, proviene de Él. Oiga esto, por favor. En Cristo, usted y yo estamos completos. Dice la palabra del Señor que nada faltará a los que saben esperar en Él. En Cristo somos más que suficientes, pero en Él, pero separados de Él, nada, dijo Jesús, podemos hacer. Yo quiero que en este momento, allí donde usted está, levanta tus manos al cielo
y oremos juntos al Señor pidiéndole que nos ayude a ser libres de ese sentimiento de autosuficiencia. Pidámosle a Dios en esta noche, en este día, que Él nos permita ser humildes, que podamos depender de Él siempre, que entendamos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, proviene de Él y que sin Él nada podemos lograr. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que Él nos ayude, que Él nos bendiga. Padre, gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es transformadora, tu palabra se defiende sola, tu palabra tiene el poder de cambiar aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Ayúdanos, ayúdanos Dios para vivir dependientes de ti siempre, porque sabemos, entendemos que es solo por ti, es solo tu presencia, es solo tu palabra que nos puede llevar a alcanzar todo aquello que tú has soñado de tu iglesia. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo tu iglesia. Bendigo cada familia conectada a esta plataforma, como también bendigo a mis hermanos que allá en sus hogares, en cualquier lugar del mundo, nos están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda autosuficiencia que nos desliga de la dependencia de ti. Porque tú ya lo dijiste en tu palabra, Señor, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de ti. Tú ya dijiste en tu palabra que separado de ti nada podemos hacer. Señor, te pedimos hoy que tu Espíritu Santo nos cambie de adentro hacia afuera y que toda autosuficiencia se vaya de nuestra mente, porque queremos depender de ti, sabiendo que tus planes para nuestra vida son planes de bien, son planes de abundancia, son planes de bendición, son planes de propósito para tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, pídele a Dios que te ayude para poder aplicar estos 4 consejos prácticos que te he compartido de parte del corazón de Dios, que nos van a ayudar para vivir apegados al corazón de Dios. Hoy más que nunca la iglesia necesitamos depender de Dios. No podemos depender de la circunstancia, no podemos depender de lo que el mundo esté ofreciendo, no podemos depender ni siquiera de la estrategia de un gobierno, no podemos depender de una economía mundial, no podemos depender de esas cosas. Hoy más que nunca necesitamos depender de la gracia, del poder de Dios que está con nosotros. Precioso Espíritu Santo, gracias. Yo siento la presencia del Señor en esta noche. Espíritu Santo, llega a cada hogar, a cada familia de mis hermanos que están allí conectados, escuchándonos. Llega allí donde está cada familia. Lleva bendición, lleva gracia, lleva favor tuyo. Prospera la obra de las manos de mis hermanos, Señor. Cumple el propósito eterno que tienes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Dios, que nos ayudes como iglesia a cumplir el propósito eterno tuyo en este tiempo crucial de la historia que nos ha tocado vivir. Iglesia amada, ustedes que están escuchándome en su hogar, en cualquier lugar del mundo, y los que están conectados en esta plataforma, quiero pedirles que se unan conmigo. Siento en mi espíritu el deseo ardiente de orar por esta nación y por el nuevo gobierno que tenemos en los Estados Unidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos apoyados en tu palabra. Tu palabra dice que oremos por los reyes, por los gobernadores, por los que están en eminencia, por nuestras autoridades. Y nos tomamos este momentito para orar por nuestra nación de Estados Unidos. Oramos, Señor, por el gobierno, por las autoridades,
por todos los que están en eminencia, por el nuevo presidente que fue electo hoy. Oramos y te pedimos que le des favor, dale gracia, dale sabiduría, oh Dios, para que él pueda dirigir esta nación, gobernar esta nación con equidad, con la sabiduría de Dios. Dale favor, Señor, para que él pueda trabajar para el bienestar de esta nación. Dale favor para que él pueda dirigir a esta nación hacia los propósitos eternos tuyos. Nos unimos como iglesia para bendecirlo. Bendecimos su gabinete, bendecimos el Senado, bendecimos el Congreso, la Cámara de Representantes, cada ciudad, Señor, cada gobernador y cada autoridad en esta nación. Los bendecimos y declaramos la protección tuya sobre sus vidas, en el nombre que es sobre todo nombre. Y permite, Señor, que tu iglesia siga floreciendo, siga haciendo el trabajo tuyo en esta nación y en el mundo. Que tu iglesia siga alumbrando como la luz que es en este mundo. Que tu iglesia pueda levantar tu nombre en alto en medio de cualquier circunstancia. Que podamos declarar que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, eres tú, y que eres el Dios grande y fiel que gobierna con equidad a las naciones. Oramos por las naciones del mundo. Oramos por tu iglesia en todo el mundo. Oramos por los misioneros, por los siervos tuyos, por cada hombre, por cada mujer de Dios que han levantado en este tiempo. Oramos para que el fuego de la gloria de Dios esté en nuestras vidas y que toda autosuficiencia sea parte de nuestra mente y de nuestro corazón, y que aprendamos a tener una dependencia plena de ti, sabiendo que quien nos da la victoria eres tú. Y como tú le dijiste a Josué, nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Jesucristo se lo dijo también a su iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, porque Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias porque entendemos, sabemos, tenemos la plena seguridad en tu palabra. Ayúdanos a cumplir el propósito eterno tuyo. Ayúdanos a honrar tu palabra, a honrar tu presencia. Ayúdanos, Dios, a vivir obedeciendo cada palabra que tú nos das, porque ahí está el éxito de nuestra victoria y de nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que están esperando un milagro de sanidad. Puedo percibir en mi espíritu claramente que hay familias que nos están escuchando ahora mismo, que están esperando un milagro de sanidad. Quiero asegurarte en el nombre de Jesús que esta misma noche tú vas a mirar a Dios obrar un milagro en tu vida. Padre, tú ya pagaste el precio por nosotros, enviando a tu Hijo a morir en esa cruz. Tu palabra dice que es por la llaga de Cristo que hemos sido sanados. Alienta nuestra fe en esta noche y permítenos recibir el milagro que estamos esperando. Padre, yo oro por cada familia y en su hogar. Esa familia que esté esperando ese milagro, Señor, cualquiera que sea lo que esté esperando, sea de sanidad, un milagro familiar, financiero, emocional, espiritual, cualquiera que sea, declaro el poder de Dios, declaro la gloria de Dios, declaro la sangre de Jesucristo llevando sanidad completa a tu vida y a tu corazón. En el nombre de Jesús lo declaro hecho por tu palabra y le doy la gloria, le doy la honra al Señor, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Gracias, 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 Dios. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo hermoso, por lo bello que tú eres, porque tú siempre nos llevas de gloria en gloria. Bendigo las naciones del mundo, bendigo cada persona que estuvo conectada a esta transmisión en vivo. Los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y declaro que la gloria de Dios está con ustedes siempre, socorriéndoles, abrazándoles en cada momento, y que el poder
de la presencia de Dios nunca se aparte de su vida. Lo declaramos hecho en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos gloria y a quien damos honor.